Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Aquí se piensa Chile. Desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en un estudio que está en la Casa Central, nosotros intentamos acá dar algunos vislumbres de cómo pensar grandes temas que nos preocupan a Chile, a los chilenos y a las regiones, desde la región de Valparaíso. Hoy día tenemos un tema apasionante, se nos va a hacer corto el programa: arquitectura y memoria. Y quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. En primer lugar, a la profesora Paulina Kaplan. Muy bienvenida, Aquí se piensa. Muchas gracias. Paulina es, voy a tutearlos, si no les, Sí, no les no, complica. muy bien. Arquitecta de la Universidad de Chile, especialista en conservación y restauración arquitectónica y con estudios en Suecia, Italia y España. Bueno, ella tiene una larga trayectoria en protección, gestión y difusión del patrimonio. Fue directora de la Dirección de Gestión Patrimonial de Valparaíso entre el año 2006 y 2017. Coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Organización de Ciudades Patrimoniales Mundiales y académica de la PUCB, de la Cátedra UNESCO de Restauración y Conservación de Estructuras Patrimoniales. También queremos agradecer especialmente, pues vino de Santiago a Valparaíso en medio de sus múltiples actividades, porque un hombre muy múltiple, de multiplicidad de acciones y dimensiones, Fernando Pérez, investigador, arquitecto, académico, gestor cultural, Premio Nacional de Arquitectura 2022, director del Museo de Bellas Artes entre el 2019 y 2023, fue director de la Escuela de Arquitectura y decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, como se llamaba antes de que Bellas Artes se autonomizara, ¿no? Además, es autor del libro Historia, Arquitectura Chilena del siglo XX, un tremendo trabajo. Son 4 volúmenes, ya son 3 editados y entiendo que Fernando está trabajando en el 4.º volumen. Muy bienvenido, un gusto de que estés acá en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, gracias por la invitación, tema muy interesante. Y quiero partir, a mí me gusta siempre partir, yo sé, ya me conocen los telespectadores, con un poema, porque creo que la poesía siempre abre, creo que estaremos de acuerdo en eso. Un poema muy conocido, pero que hay que volver a escuchar para tratar de ligarlo con lo que vamos a conversar. De Cavafis, Constantino, poeta alejandrino, la ciudad, un hombre que tenía un vínculo muy especial con su ciudad. Dijiste: iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelva los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra y otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en las mismas calles encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos, ni barcos para ti. La vida que aquí perdiste, en toda la tierra la destruiste. Claro, uno puede sacar una conclusión muy negativa, la condena a una ciudad, pero curiosamente esa condena se transformó en Cavafis en una vocación y su poesía se alimentó y creció desde la historia de esa ciudad mítica que es Alejandría. Bueno, ustedes tienen vínculo con 2 ciudades, bueno, con más de una ciudad. Fernando probablemente con Santiago de Chile y Paulina con Valparaíso. Entonces tal vez podríamos partir de ahí. ¿Cómo te resuena este poema de Cavafis en relación a la ciudad de Valparaíso, a tu trabajo en el área del patrimonio, de la conservación y la gestión y difusión del patrimonio de esta ciudad, Valparaíso? Bueno, primero quiero agradecer la verdad el poema, porque la verdad que lo encuentro que realmente refleja un poco lo que es la ciudad. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la ciudad es el hilo conductor de la historia. Y justamente lo que es Valparaíso, Valparaíso con ese esplendor, ¿no es cierto?, que tuvo a fines del siglo XIX, cuando llegan los inmigrantes, cuando es el primer puerto más importante del Cono Sur. Y después ver todo lo que pasa a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, donde justamente es declarado sitio patrimonio mundial y la verdad que vemos ahora que a lo mejor está un poco decadente. Entonces un poco lo que tú decías en el poema es eso, en definitiva cómo el hombre también vive esa ciudad, pero vive también muchas veces ese deterioro que muchas veces uno mismo lo crea. Y cómo en definitiva este imaginario que nosotros tenemos de ciudad, esta ciudad bella de repente se va construyendo de una manera distinta y especialmente a nosotros como arquitectos eso nos duele, por lo menos en lo personal.
que he sido siempre, bueno, yo nací en Viña, pero siempre he sido porteña. Mi papá también hizo muchas cosas acá, mi familia, entonces la verdad que, y familia también de inmigrantes, la verdad que la ciudad, como bien dice ahí, uno lo va viendo cómo se va transformando y muchas veces también cómo va decayendo y otras veces cómo va evolucionando. Así que gracias por el poema y por abrir esta conversación tan grata de esa manera. Paulina, tú has dicho por ahí, creo que te leí esto, que hay que volver a creer en Valparaíso. ¿Qué significa volver a creer? ¿A creer en qué? Volver a creer en lo que es Valparaíso y en lo que es su gente. Yo creo que realmente en este momento la gente no ha valorado lo que tiene. En algún minuto sí se valoró cuando, como te digo, cuando llegaron los inmigrantes, cuando Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pero en este momento creo que mucha gente no se atreve nuevamente a invertir en Valparaíso. Y creo que la verdad que Valparaíso tiene todo para volver a lo mejor a ser lo que fue, pero a proyectarse. Valparaíso en realidad es una ciudad que muchas veces cuando uno está afuera se conoce más Valparaíso que muchas otras ciudades de Chile. Entonces siento que Valparaíso tiene una deuda, pero también sus habitantes tienen una deuda. Entonces creamos en que Valparaíso puede ser lo que fue o va a ser una ciudad más contemporánea, porque siempre está ese hecho de que no le creen a Valparaíso, que Valparaíso está en decadencia. Yo no, yo siempre veo el vaso más lleno que vacío y creo que hay muchas posibilidades de salir adelante. Bueno, el mismo Cavafis se definía a sí mismo como el poeta de la Sagrada Decadencia. La Sagrada Decadencia de Alejandría, ¿no? Sí. Y que el poeta de la Sagrada Decadencia, que las ciudades en su Sagrada Decadencia a veces emiten algo que hay que saber escucharla. Fernando, ¿cómo te resuena a ti el poema de Cavafis y con qué ciudad vinculas la emoción de ese poema alejandrino? Bueno, yo lo vinculo con Alejandría, naturalmente, porque es demasiado potente. Y bueno, Alejandría es una ciudad también creada específicamente, fundada, bueno, un centro cultural, todos sabemos. Pero, pero tú preguntabas en el caso de nuestro con Santiago, digamos, que a mí me ocurre que aunque ya de manera muy lejana, yo llegué a Santiago. En cierto modo, nací físicamente en Santiago, pero luego me fui fuera de Santiago por varios años hasta que empecé mis estudios y entonces llegué a Santiago. Por tanto, yo tuve que aprender Santiago, aprender a entender Santiago, aprender a conocer Santiago como un forastero. Ya no, pero eso creo que da una cierta mirada, digamos. Y esa mirada de forastero, ¿en qué se podría señalar de esa mirada de forastero? ¿En qué? Yo diría que yo venía del mundo rural y tuve que aprender a apreciar y amar el mundo urbano. Yo creo que eso solo se completó cuando empecé mis estudios de arquitectura, recién en ese momento, digamos. Y Santiago, no sé, curiosamente es una ciudad, también en el caso de Valparaíso de alguna manera, que se debe bastante a su geografía. Hay ciudades que son un poco más abstractas. Santiago yo creo que se debe mucho a su geografía. Recuerdo en una entrevista hace muchos años, en una visita a Chile, Rafael Monedo decía que Santiago reflejaba el lujo de habitar el valle. Qué bonito esa Que definición. es bonito. El lujo de habitar un valle, pero un valle que tiene una cordillera que es como el mar de Santiago, que tiene los cerros islas, que tiene dos ríos que la flanquean y que se mueve entre estos hitos, digamos. Yo creo que la tradición de Santiago, que marca también el futuro de Santiago, tiene que ver eh, con la manera de relacionar esos hitos, de ponerse entre esos hitos. Me parece que eso es muy importante. Y, y ya que mencionas con el patrimonio y con todo esto, también con lo que dice Paulina, a mí me ha impresionado mucho una frase de Javier Zubiri, El filósofo español. filósofo español, Gran que maestro. en uno de sus escritos ya viejos, de mediados de los 40, decía algo así como: el pasado no revive tanto en forma de memoria cuanto en forma de realidad. Es decir, que nosotros, y eso es todo el problema del patrimonio, un problema complejo hoy día que tenemos que desnaturalizar un poco, porque parece que sabemos lo que es el patrimonio, pero no sabemos del todo y qué hacer con él. Entonces, nosotros convivimos con ese pasado en nuestra vida cotidiana de hoy. Y ¿Y ese es cómo un hay que punto muy repensar el importante. patrimonio desde esa perspectiva? Porque tenemos que encontrar
formas presentes de vivir con el pasado. Y por tanto, encontrarle un destino al pasado en el presente. Y eso no es tan sencillo. ¿Y dónde ha resultado esa mirada, tú crees? Por ejemplo, en Santiago o en otras ciudades como ejemplo de realizar ese patrimonio, esa nueva manera de entender el patrimonio. Bueno, yo creo que nunca se logra completamente, digamos. Pero de alguna manera, cuando se recuperan barrios, hitos, situaciones, voy a dar un ejemplo externo, un ejemplo interno. ¿Ya? Un ejemplo externo es, por ejemplo, lo que pasó con la recuperación del Marais en París. Le Marais, el barrio del Exacto. Marais, sí. El barrio del Sí, Marais, sí, sí, sí. la Place de Bourges, toda esa zona, digamos, que era un barrio de artesanos que yo todavía alcancé a conocer bastante venido a menos, digamos, ¿no? Y que de pronto encuentra que ahí tiene como un punto de base, un trampolín para ofrecer a París una de las zonas más atractivas que existen hoy día, transformándose también. También el patrimonio hay que cuidarlo, hay que conservarlo y hay que transformarlo. No sé, por decir algo, en Santiago yo creo que hay un proceso interesante con el río Mapocho. Personajes como Mario Pérez de Arce en un momento dado o Cristian de Grote en otros se cansaron de escribir al diario Sí, cartas y sí, cartas sí. diciendo tenemos que rescatar el Mapocho y tenemos que convertir el Mapocho en un solo parque de 40 kilómetros desde el Arrayán hasta Pudahuel, por así decir. Bueno, y resulta que poco a poco se ha ido descubriendo que muchos habían ido haciendo cosas y que, por ejemplo, con proyectos como el 42K o con la serie de parques que se van articulando, eso comienza eventualmente a lucir y ofrecer a Santiago una posibilidad relativamente única. Y desde tu perspectiva y de la perspectiva porteña, por decirlo así, o anclándolo en Valparaíso, tú dirigiste una oficina muy importante que tiene que ver con el patrimonio en Valparaíso durante muchos años, o sea, tuviste que pensar este tema. ¿Cómo miras esa mirada de Fernando sobre el patrimonio? ¿Y cómo la entiendes tú? Sí, a ver, yo lo que entiendo en realidad es que todos los días estamos construyendo patrimonio. Es decir, desde hoy hacia atrás, un poquito al revés. Es decir, si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que cualquier obra que nosotros hagamos va a perdurar y que realmente representa una época y una identidad, es patrimonio. No es patrimonio algo que tiene años o que tiene una edad, como bien lo decía también Cesare Brandi, ¿no es cierto?, en la teoría del restauro, que como tan potente. En definitiva, una obra no vale más por cuántos años tiene, sino que por el significado que le da a una sociedad. Entonces, si entendemos eso, que nosotros vamos construyendo el patrimonio, es un poco lo que también, bueno, estamos centrados a lo mejor en Valparaíso, pero si nosotros hacemos una buena arquitectura, eso se va a convertir en el patrimonio del siglo XXII. Entonces, creo que tenemos que seguir construyendo patrimonio a través, lógicamente, de lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y eso es lo lindo de dedicarse al patrimonio. Yo la verdad que cada vez que uno estudia más sobre el tema patrimonial, uno se da cuenta que no sabe tanto y que tiene que seguir construyéndolo. Y por eso entonces también hablamos ya de los paisajes históricos urbanos, porque el patrimonio no solamente es lo edificado, sino que también es el territorio donde se emplaza. Y justamente hoy en día uno de los temas importantes es el medio ambiente. Es decir, qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente para poder preservar y para poder construir ese patrimonio sustentable. Hay una frase que me dijo alguien en la entrevista, pero no me acuerdo quién era, que hay arquitectura que envejece bien y arquitectura que envejece mal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo podríamos definir una arquitectura que envejece bien? O sea, que se transforma finalmente, como dice Paulina, en patrimonio, o se transformará en patrimonio, de una que envejece mal. Por eso podrían ser los parámetros de juicio. Recuerdo una frase de Louis Kahn que dice que uno tiene que preguntarse qué tiene para ofrecer a la arquitectura. O sea, la arquitectura es una cosa que existe desde siglos, desde milenios, y uno no la va a inventar de nuevo. Entonces dice, ¿qué tiene uno para ofrecerle a la arquitectura? ¿Qué podemos agregarle? ¿Qué pequeño granito? Y yo creo que con el patrimonio uno también puede preguntarse, ¿qué tiene este patrimonio para ofrecer? Y yo creo que incluso un patrimonio que envejezca mal se puede resucitar bien. ¿Ya? Es decir, grandes monumentos, o sea,
monumentos como la Alhambra de Granada o la Acrópolis de Atenas estuvieron prácticamente abandonados durante el siglo XIX, o sea, abandonados. Y en algunos casos con materialidad muy frágil, como en el caso de la Alhambra. Entonces, desde luego hoy día son cosas muy distintas de lo que fueron originalmente, digamos, o sea, para bien y en algunos casos un poco para mal, digamos. Pero yo creo que efectivamente también las obras de arquitectura, perdón, las obras de arte o las obras literarias envejecen bien o mal, ¿no? Desde luego. Y de repente son recuperadas también, o sea, algo que había perdido sentido adquiere sentido. Son releídas. Son releídos. Claro. O sea, yo puedo decir en mi experiencia directa, hace unos años ya, porque ha sido un proceso largo, en el 2013 creo que comenzamos, la Universidad Católica nos encargó un equipo, un tratamiento del Campus Oriente. ¿Qué era? Era un colegio y un convento De ladrillo. asociado al colegio, de ladrillo, Mm. y mucho hormigón. Y O mucho sea que hormigón. se suele olvidar. Sí, Mucho ¿verdad? hormigón Sí. tiene el Campus Claro, Oriente. tienes razón. Pero dice, lo vamos a convertir en un centro cultural. Y tú dices, ¿cómo un colegio, qué tiene para ofrecer esa estructura que pueda potenciarse de una cuestión más bien cerrada, el claustro de las monjas, del patio de las internas, a una cuestión abierta, continua, de dimensión pública? Entonces, en ese sentido el patrimonio se está siempre reelaborando. Fuera de lo que dice Paulina, de que uno construye hoy y ojalá se considere patrimonio mañana, el que se construyó ayer Ujú. puede prestar una nueva versión hoy y adquirir nueva vida. En Europa incluso esto tiene una significación económica. O sea, se calcula cuánto más cuesta demoler algo y hacerlo de nuevo Exacto. que Sí. encontrar una manera de, como tú quieras, ¿Reciclarlo? reciclarlo, reuso, transformación, como tú quieras, restauración en algunos casos. No sé, pensemos en Notre Dame, por ejemplo. Desde luego. Citaste a este arquitecto que me interesa profundizar, aprovechando que estás acá, te leí algo en una presentación que hiciste en el Colegio de Arquitectos hace un tiempo atrás. Me parece que fue como en pandemia, partiste hablando de Luis Kahn y con esta afirmación de que en relación a la arquitectura, que no basta con hacer edificios. A ver, ¿cuál es la mirada de Luis Kahn de la arquitectura? Y que, Es bien interesante porque en el fondo él dice algo así como, la arquitectura no son los edificios. Mm. Yo creo que lo que Kant quería decir es, la arquitectura es el arte y la ciencia de saber cómo los edificios adquieren sentido, significación, potencia cultural, lo que tú quieras. o sea, la arquitectura es, tú lo has dicho, también una forma de pensamiento. Es una forma, es un pensar. es una disciplina. Mm. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuánta arquitectura tiene este edificio? Mm. ¿O dónde tiene este edificio la arquitectura? Que la gente a veces tiende a pensar que porque está construido es arquitectura, así nomás. O sea, podríamos decir que las dosis de arquitectura de los edificios son variables. Ujú. Paulina, bueno, tú eres arquitecta, ¿no? Sí. Ya. No sé si te hace resonancia un poco esto que estamos diciendo, tu mirada de la arquitectura y para ligarla también con el patrimonio, esta idea de que la arquitectura no son edificios, que, bueno, para alguien que entra a estudiar arquitectura, chuta, le Raro. la carrera. Raro. No voy a construir edificios, ¿qué voy a hacer entonces en la arquitectura? ¿No? Aquí tuvimos además una escuela de arquitectura en la Universidad del Paraíso. Tienen. Tiene, Como que tú- pero fue muy marcador Sí. en su origen, por su tema de la poesía y todo eso. Fue muy marcador y fue mirada que yo creo que algo tiene que ver con esto que estamos conversando, Paulina. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que lo que estamos conversando, que en el fondo cuando hacemos arquitectura estamos haciendo mucho más que un edificio. Lo mismo que el patrimonio. El patrimonio no es porque un edificio tenga más o no ornamentos, sino que la significación la significancia que le da una sociedad. Y creo que en ese punto es sumamente importante porque justamente ahí está el cuidado de ese patrimonio. Es decir, en el fondo la arquitectura representa una época, representa una manera de pensar y por eso nosotros como arquitectos tenemos que ser capaces de leer la sociedad en la que estamos. Si no somos capaces de leer muchas veces, y lo hemos hecho porque nosotros muchas veces los arquitectos nos consideramos que sabemos y en nuestra obra, la obra, yo siempre digo, perdón que me salga, yo siempre digo, los arquitectos que nos hemos dedicado al patrimonio tenemos que ser humildes, porque en el fondo lo que nosotros estamos recobrando es
aquella obra que hizo otro arquitecto, no nosotros, y que le estamos dando otro sentido distinto. Entonces, siento en realidad que la arquitectura tiene que tener eso y además tiene que tener un uso, que también es importante, porque si no al final estamos haciendo escultura. Y de eso no se trata. Lo importante es que a través de la arquitectura, a través del urbanismo, podamos hacer la vida más feliz a los seres humanos. Yo creo que para eso estamos los arquitectos, para que los seres humanos sean más felices en el lugar donde viven, para que se sientan bien y reinterpretar la sociedad en la que estamos. Y por eso es lo difícil de repente. Arquitectura y vida feliz, un bonito tema. ¿Es posible o suena muy abstracto y muy alejado? No, si lo entendemos en el sentido de Aristóteles en su Ética, que la finalidad es la felicidad de los hombres, la eudaimonía, como decía él. Y que se dan la polis con los otros, ¿no? Exactamente. Él decía que la ética era parte de la política Claro. y que era las reglas de vida en la polis. En ese sentido, la arquitectura tiene mucho a aportar. Mucho a aportar, no solo en la forma que normalmente se describe, que es como mostrándose como algo, sino a veces en la sombra. Es decir, posibilitando formas de vida, formas de relación humana, experiencias en que no es ella la protagonista, en que son esas experiencias las protagonistas. Así que yo creo que sí, coincido con la importancia que tiene la arquitectura para, no sé, garantizar. Tampoco se le puede pedir, la vida humana está hecha de muchas dimensiones, pero yo creo que la arquitectura proporciona esa base, Mm. esa suerte de suelo que muchas veces no se ve, pero sobre el cual nosotros nos paramos. Ahora, si bien es cierto que no podemos asegurar que puede asegurar la felicidad, sí, la ciudad hemos llegado a entender que es fundamental para la armonía, el tipo de ciudad que se hace, el tipo de urbanismo que se hace, y lo hemos visto en nuestra propia sociedad, digamos, que muchos problemas sociales, incluso políticos, tienen mucho que ver y están conectados con el tipo de ciudad donde vivimos. O sea, la ciudad es un hecho político, por decirlo en el sentido amplio, ¿no? Totalmente, y muchas veces la política no lo percibe. Eso es lo que quería decirte, claro. Es decir, la ciudad es profundamente un hecho político. De hecho, la palabra política proviene de esa raíz griega, ¿verdad? Y la ciudad creo que lo dijo Alejandro Aravena en una ocasión, que la ciudad proporciona a veces un atajo para resolver a la vez un conjunto de problemas que cuando se intentan abordar cada uno por sí mismo es más difícil o más enredado, digamos. O sea, yo creo que ojalá llegue un momento en que se tome como más en serio las posibilidades que tiene la ciudad de colaborar con una sociedad. Es como la otra cara de la sociedad en que Y vivimos. si eso lo aterrizamos a Santiago, una megápolis ya, una ciudad que dejó de ser la ciudad que conocimos, la aldea con el cielo más grande del mundo, decía Neruda, ¿no? También decía que era una araña aplastada. Sí, una decía Neruda, de verdad. Porque la ciudad se expandía así, como una Santiago, Bueno, eso como va. una araña aplastada. decía. A ver, qué difícil abordar esto en una sociedad nuestra que ha vivido convulsiones sociales y políticas en el último tiempo, atravesada por el tema urbano, el tema del transporte, etcétera. ¿Por dónde agarrar desde la arquitectura una reflexión y una mirada de lo que se podría hacer? Por ejemplo, Santiago, aterrizándolo en Santiago mismo. Bueno, por muchos lados simultáneamente. Lo que tú dijiste, Santiago, ya una megalópolis, es ya una manera un poquito de condenarla, digamos, ¿verdad? Porque no parece que una megalópolis sea Ah, como una buena forma de ciudad. Germán Bannen tenía como una obsesión de que Santiago era muchas ciudades, y él hablaba de la ciudad de Providencia, donde él trabajaba. cada barrio una ciudad, ¿no es cierto? Así lo pensaba él, que cada barrio era como una ciudad, y entonces estamos como en una agrupación Como un de mosaico ciudades. de barrios, ¿no? De ciudades. Exacto. Em, un gran urbanista italiano del Instituto de Venecia, a lo mejor lo conozca, Secchi, solía decir respecto de la enorme conurbación holandesa, Ámsterdam, Rotterdam y todo eso, decía que a él le entusiasmaba porque era una ciudad que contenía dentro todas las formas de ciudad. Es decir, hay la ciudad de la carretera, hay la ciudad medieval, hay la ciudad de los ensanches, hay muchos tipos de ciudades, digamos. Y lo
inteligente es de alguna manera articularlas y jugar adecuadamente con un principio de centralización y descentralización. Ujú. Es decir, que no tengas que cruzar toda la ciudad para ir a otros lugares. De hecho, en Santiago ocurre que ya muchas veces hay personas que se mueven dentro de ciertos ámbitos y definitivamente no conocen o no visitan O otros. sea, hay ciudades que tienen Dentro fronteras de la con otras ciudad. ciudades, claro. Exactamente. Mm, Y hay lugares de frontera. mm, Yo creo que una de las fórmulas de Santiago tiene que ver con lo que te decía, con la manera en que Santiago, por ejemplo, usa y goza de su patrimonio geográfico. Por ejemplo, Santiago tiene uno de los escenarios cordilleranos y pies de monte más fantásticos del mundo. Y todavía el acceso, el uso, la oportunidad de eso es muy limitada. Tiene todo por delante. Como si viviéramos de espalda a la montaña, en el fondo. Así es, como Ajá. si viéramos de espalda a la montaña. Después, otro elemento muy importante para saltar a cosas, no vamos a hacer una teoría articulada aquí, Sí, no, saltar son elementos vislumbres. vislumbres, Vislumbres, exactamente, es, yo creo, el tema de la infraestructura. Ujú. Muchas veces centrado en la planificación clásica, no nos hemos dado cuenta que a veces más que los planes son las infraestructuras las que construyen las ciudades. Ujú. Eso lo han sabido algunos eh, inteligentes como Parroquia o algo así, que sabía que tenía que hacer una estructura de vías de Santiago, por ejemplo. Y entonces, la infraestructura que puede ser un bien o un mal para la Ujú. ciudad. Quiero decir, cuando la infraestructura se hace bien, debería aportar a la ciudad. Ujú. Cuando se construye Santiago ya con 7 u 8 líneas de metro, que por una parte es un bien fantástico porque puedes ir muy rápidamente de un lugar a otro con mucha precisión, por la otra contribuye a la expansión de la ciudad también. Pero si cada una de esas cosas que tú haces, una carretera, un metro, Ujú. una calle, es a la vez pensado no como una máquina, sino como un espacio público, entonces de alguna manera la ciudad gana. Y yo creo que Santiago está ante algunos de esos Como desafíos. algo orgánico, ¿no? Como algo orgánico y como algo que tiene calidad en sí, Mm, además. mm, No solo para que me suba y me baje, ujú. sino que para que también me proporcione una experiencia urbana. Y creo que eso es realmente muy valioso. Algo de lo que estamos hablando puede aplicarse a Valparaíso. ¿Cuál es tu mirada de Valparaíso en relación a esto mismo? Sí, a ver, yo creo que Valparaíso es una ciudad como bien compuesta porque tenemos, con la infraestructura tenemos los ascensores, que justamente los ascensores fueron planificados, pero con la topografía de Valparaíso. Entonces, en un minuto hubieron 32 ascensores, ahora ya tenemos bastante menos, pero justamente fue lo que unió el plan con el cerro. Pero hay un tema ahí que también tiene que ver, yo creo que la infraestructura en Valparaíso está muy unida a la arquitectura, está muy unida al urbanismo. No son cosas que están como desarticuladas. Lo mismo que pasa con el tren, lo mismo que pasaba con los tranvías. Entonces, la verdad que por eso creo que el valor que tiene Valparaíso es todo eso. El valor de ser este gran anfiteatro, de cómo se une el cerro con el mar, su topografía, etcétera. Y además también los ascensores fueron sumamente importantes porque crearon barrios. Un poco lo que estábamos comentando también, fueron creadores de barrio. El primer ascensor fue en 1883, ¿no es cierto? El ascensor Concepción, que lógicamente que los inmigrantes lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban en la calle Prat, donde estaban los bancos, etcétera, y subían donde estaba su residencia, Cerro Alegre y Concepción. Entonces, la verdad que siento que eso no podemos perderlo. Y creo que eso hay que relevarlo aún más. Nosotros en algún minuto íbamos a hacer los ascensores contemporáneos, Se debería. exacto, Yo creo que si fíjate que había íbamos a 30, hacer, debería haber 50. exacto, y fíjate que íbamos a revivir el ascensor, este ascensor Esmeralda, que llegaba a la Plaza Aníbal Pinto y llegaba a la estación superior, era el Paseo Atkinson. Y era súper importante porque justamente era para evitar que los autos subieran hacia el cerro. Y la idea era, en el fondo, volver a reinventar este ascensor, pero en forma contemporánea. Ujú. Y creo que ahí también está la magia de poder entender lo que nos dijeron nuestros antepasados y poder hacerlo realidad hoy en día. Ahora, Santiago tiene el problema en la megápoli, de la alta densidad Claro, habitacional, pero Valparaíso está teniendo un problema inverso, que mucha población de Valparaíso sí. se ha ido de Valparaíso hacia el interior. Entonces, ¿cómo Ujú. se hace para recuperar sus habitantes? Porque si es una ciudad que no tiene o tiene menos habitantes o pierde a sus habitantes, no sé qué está pasando con eso ahora
¿Y cuál es una mirada urbanista, arquitectónica en esta línea? Sí, mira, yo creo que eso es parte de la historia de Valparaíso porque justamente se fueron todas las empresas importantes, la Juque, Costa, el mismo puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio está mucho más grande que Valparaíso. Entonces creo que es un tema que va más allá de la arquitectura, más allá del urbanismo, es un tema un poco de Estado, ¿ah? En definitiva. Creo que la verdad que a lo mejor muchas veces, yo también lo he dicho, a lo mejor que el Estado no se ha hecho cargo de que Valparaíso es una ciudad patrimonio mundial, entonces que hay que cuidarla, hay una responsabilidad. Fue el Estado de Chile que fue a la UNESCO y presentó el expediente. Entonces, en el fondo, hay un compromiso del Estado a través de la Convención del Patrimonio Mundial del año 72, en el cual el Estado se compromete a proteger ese patrimonio. Entonces, creo que la verdad que hay que tomarlo en serio esto. No es una cosa que Valparaíso se nos cae, bueno, y dejémoslo así, no. Porque el Estado tiene una responsabilidad aún más que a lo mejor los mismos habitantes de Valparaíso. Entonces creo que esto va más allá, es decir, cómo potenciamos un poco la economía de Valparaíso, que en algún minuto fue tan importante, y por eso se construyeron no sé, lo que fue, ¿no es cierto?, la calle Brasil, lo que fue Errázuriz, los puertos, etcétera. Vamos a ir a una breve pausa, pero quedó ahí el tema, la declaración de Valparaíso como ciudad patrimonio de la humanidad. Si esa declaratoria ha sido positiva para la ciudad o negativa, ¿en qué estado está? Volvemos en unos segundos aquí. Aquí se piensa Chile. Volvemos a la interesantísima conversación que siguió entre medio mientras nos fuimos a pausa sobre arquitectura y patrimonio. Estábamos hablando de la declaración de Valparaíso como ciudad patrimonial. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso el 2003, El 2003. así que ya más de 20 años. Y ahora está en lista, en peligro en la UNESCO, ¿no es cierto? Entró en la lista de peligro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la situación del tema patrimonial hoy? No, la verdad que no ha entrado en la lista en peligro Valparaíso. No. ¿Ya? No, es decir... ¿Pero está en peligro o no? No, a ver, lo que pasa es que el tema es el siguiente, cuando una ciudad o un bien que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial está en peligro, significa que ha perdido su valor universal excepcional y sus condiciones de autenticidad e integridad, y Valparaíso no lo ha perdido. Lo que pasa es que se ha ido deteriorando. Ahora, con el deterioro sí los puede perder. Entonces hay como voces de alerta con respecto a ese tema, justamente, porque para que eso, la autenticidad, la integridad no se pierda, lógicamente que hay que trabajar ese patrimonio para que no se deteriore. Pero en el fondo hoy día Valparaíso está en la lista de Patrimonio Mundial. Justamente la última reunión que hubo en París, me parece que fue la último comité del Patrimonio Mundial, se felicita al Estado parte porque ya, bueno, está con el tema del plan director, nosotros lo habíamos trabajado antes, pero ahora ya se terminó el plan director, y aparte de eso hay algunos proyectos emblemáticos que el Estado, porque no es el gobierno, sino que en definitiva el Estado se compromete. Por ejemplo, un tema es el tema de los ascensores, y además también poner mayores recursos al tema del sector del barrio puerto, que está muy en decadencia. Entonces, ese es el tema. Valparaíso no ha perdido. Mira, imagínate que Liverpool perdió su condición de patrimonio de la humanidad. No es. Y si uno va a Liverpool, uno ve el centro perfecto, todo restaurado, pero perdió su condición única y excepcional, que era esta vista, ¿no es cierto? Porque por este gran proyecto que se hizo, se perdió todo, por lo cual fue inscrito en el Patrimonio Mundial. Entonces, yo creo que aquí, por eso tenemos que poner todos los esfuerzos, por eso siempre yo creo en Valparaíso, por eso creo que tiene para poder seguir ostando este título, pero sí tenemos que trabajar todo en conjunto. Y el Estado tiene que hacerse parte de esto, absolutamente. Ahora, había una gran expectativa cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Sí. que esto ya lo que implicaba el desarrollo de Valparaíso, pero pareciera que esa expectativa mirada desde afuera, se vio un poco frustrada, o sea, no se cumplió toda la expectativa que había. Exactamente, mira, te cuento en lo personal, la declaratoria, y justo a mí me toca entrar cuando Valparaíso ya estaba inscrito, y eso creen que ya pasó todo, y ahí parte recién el tema de la gestión, gestionar con los inversionistas, gestionar con los recursos, con los subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que creo que muchas veces dice al Valparaíso no le hizo bien ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Eso no es, porque Valparaíso tiene todos los atributos para ser patrimonio mundial. Eso no es cuestionable, sino que el tema es cómo poder que esos atributos no se pierdan. Y eso creo que es un trabajo en conjunto del privado con el sector público, absolutamente. Ahí tiene que ver un tema de gestión.
¿Cómo ves tú la situación patrimonial de Valparaíso? A ver, esto de la Declaración de Patrimonio Mundial retoma lo que conversábamos sobre la expectativa de la protección, por así decir, legal o nominal, Ujú, que es muy importante porque los monumentos y hoy día el patrimonio se han ido protegiendo gracias a la conciencia que se produce a fines del 19, las primeras actas, las instituciones, eso es muy importante, pero no es suficiente ujú. de ninguna manera, digamos. Y yo creo que eso se demuestra en el caso de Valparaíso. Y esto que ocurre en Valparaíso no ocurre solo en Valparaíso. Hay muchas ciudades declaradas o áreas o monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por sus méritos que se ven en problemas si no tienen detrás una fuerza. Mm. Yo creo que tiene mucha razón lo que decía Paulina al comienzo. Hay que creer en Valparaíso en varios sentidos. En un sentido porque uno podría preguntarse también qué tiene hoy Valparaíso para ofrecer como ciudad. Eso es interesante como pregunta. Y entonces, ¿Qué es lo que tiene para ofrecer esto? yo creo que tiene, de nuevo, la situación geográfica fantástica, tiene el trasfondo y la base de su historia que vive hoy, de nuevo, como decía Zubiri, no es que es una cosa solo del pasado, la vimos vivir hoy en sus calles, en su estructura, en la relación entre el plano y el cerro, en la delicadeza del borde, en fin. Y Valparaíso, sin duda, que a lo mejor no estoy seguro si va a volver a ser el puerto más importante de Chile, pero puede ser un puerto de características muy especiales. Valparaíso puede ser una ciudad, como lo es en parte, universitaria. Valparaíso puede ser un lugar de industrias creativas. Ujú. Valparaíso tiene muchas posibilidades de ser, pero hay que mirarlo desde ese punto de vista. No podemos mantener el patrimonio como la cáscara construida, sino tiene una fuerza interna que le da sentido hoy. Y yo creo que, y eso Paulina lo debe conocer mejor, se están haciendo una serie de proyectos en Valparaíso. Y primero, hay que creer en ello y hay que ser capaz de articularlo. Es parecido a lo que yo decía del Mapocho. Recuerdo esa frase, una de las últimas conversaciones que tuvo con Mario Pérez de Arce. Me dice, mire, sí, hemos dicho mucho que el Mapocho debería ser un sistema de parques muy largo, pero sabe que está casi hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es unirlo. Unirlo. ¿Ya? Igual, en Valparaíso hay una serie de proyectos, de intenciones, yo diría que incluso de algunos recursos preparados, pero si nosotros no los articulamos, no los tejemos como un total, ninguno de esos esfuerzos va a ser por sí mismo capaz de hacerlo. Y eso es quizá lo que decía de los ascensores. Hay que recuperar todos los ascensores que tenemos y tener otro tanto más, Claro. porque es como una característica de la ciudad. Y hay que creerlo y hay que plantearlo como un proyecto total, no una cosita tras la otra, sino un conjunto de acciones. Porque como decía una vez un jesuita, el agua a veces está a 95 grados, pero no hierve. No hierve, claro. Bueno, ¿quién produce ese hervor? O sea, ¿cuál es la Claro, se requiere, a veces es poco lo que falta, pero para que visión, realmente... inspiración? Visión, inspiración, proyecto de ciudad. Uno de los temas que ha sufrido Valparaíso, no estoy emitiendo juicios políticos ni nada, sino lo que pasó durante el estallido afectó fuertemente el plan y también hubo deterioro de lugares probablemente patrimoniales, también pasó en Santiago. Y ahí se abre toda una conversación y una discusión de qué pasó con ese patrimonio, porque estoy sacando al lumpen o estoy sacando a ciertas personas que destruyeron. A ver, ¿por qué no hubo una conciencia patrimonial? ¿Faltó una educación patrimonial? ¿Cómo se puede hacer dialogar ese patrimonio que algunos lo sienten como sin sentido, como algo del pasado? Pienso en estatuas, pienso en la estatua del general Baquedano en la ciudad. ¿Cuál es la reflexión que tú has hecho, Fernando, de lo que pasó en Santiago y que podríamos aplicarlo otra vez a Valparaíso en ese sentido? Bueno, un problema bien complejo y bien multifactorial. Claro. Que a veces nosotros sobresimplificamos y le queremos dar una explicación Sí, u otra claro. explicación. Pero es un fenómeno que de nuevo ha ocurrido en muchos otros lugares, digamos, ocurre de tanto en tanto, diríamos, en las ciudades. Y yo creo que el remedio a eso es, de alguna manera, bueno, hay que recuperar el patrimonio que está dañado y eso yo creo que se ha avanzado un montón. En Santiago en este momento hay un intento de recuperar todo el eje Alameda Providencia, por ejemplo, que incluye todo, desde pintura de fachadas a temas de calzadas, hasta temas, digamos, y eso es como una columna vertebral de Santiago. De lo que pasó.
No, ese es el proceso de recuperación. Mm. Yo creo que, a ver, le llevo un tema más general. A diferencia de Valparaíso, Santiago, mucha gente está en Santiago por necesidad, pero no necesariamente quiere Santiago. No ama Santiago. ¿Ya? ¿Ah? Yo creo que de Santiago nos han hablado mejor los extranjeros a veces, Eso es cierto, ¿no? que van y nos dicen, oye, qué bonita esta ciudad. ¿Cómo te encuentras que es bonita? Mm. Pero por supuesto. Pero mira esto, pero mira lo otro, pero mira aquí. Si no en todas las ciudades hay este asunto o este otro. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a comprender y a querer y amar los valores de una ciudad. Eso es una cosa muy importante y ese es un factor para permitir que incluso en momentos de tensiones sociales muy fuertes como las que hemos vivido, eso no se traduzca en una destrucción que tiene un alto costo, principalmente para los ciudadanos. Ustedes hablaban ahí en la pausa, y quiero compartirlo con el público, hablaron del Palacio Pereira, los vi conversando, y de otros ejemplos, la Ratonera en Valparaíso, como ejemplos positivos, digamos, de lo que se puede hacer. El patrimonio en la ciudad, todo lo que hemos estado hablando, y sería bueno tal vez retomar ese ejemplo. ¿Por qué el Palacio Pereira es un ejemplo Bueno, emblemático y replicable, por decirlo así? ¿Qué es lo que hubo ahí? el Palacio Pereira fue una casa elegante de fines del siglo XIX, donde vivía básicamente una familia extendida. Es curioso, el Palacio Pereira era como una serie de departamentos, de cierto modo. Algunas partes de la familia tenían hasta sus propias cocinas adentro, digamos, pero bastante grandes. Podía vivir abuelos, hijos, nietos, en fin. Y de pronto se abandona, tiene distintos destinos, fue colegio, fue sede de organizaciones políticas, fue muchísimas cosas, y en definitiva fue abandonado. Y lo peor que le puede ocurrir al patrimonio es ser abandonado, porque parte de sus lesiones provienen de ese abandono. Por ejemplo, perdió sus pisos, el segundo piso se perdió, prácticamente no existía, y eso era estructural, entonces afecta a toda la estructura. En fin, durante décadas todos veíamos que el Palacio Pereira, declarado monumento nacional, en manos de una empresa privada, no arribaba. Y ahí viene el golpe, yo digo, que eso es lo que cambia muchas veces las cosas, es lo que yo digo, la gestión como protección patrimonial, en que el Palacio Pereira se compra por parte del Estado, se instala una institución allí, que es el Servicio del Patrimonio, se llama un concurso público de mucha resonancia y finalmente se emprende un proyecto de una enorme ambición, porque significaba desde volver a instaurar las partes faltantes del palacio con una arquitectura contemporánea, hasta restaurar, si era posible, con el último estado del arte, la fachada, la yesería y todo lo que había allí dentro, digamos. Y eso se hace con un enorme nivel, seguramente con un enorme costo también, pero yo creo que con un gran bien para el país. Y eso demuestra que se puede y que hay que creer en algo y que hay que llevar esos proyectos adelante. O sea, amor y convicción. Así es. ¿Ah? Te ha tocado, porque fuiste director del Museo de Bellas Artes, pero ahora también fuiste llamado, o la ministra te nombró ahí, parte del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no es cierto? Me imagino que tu mirada ahora desde adentro de cómo funciona ese organismo, cuál es tu mirada, de la mirada del patrimonio y todo, ahora que has estado ahí, en ese consejo que ha sido bastante criticado por afuera, recibido críticas, ¿cuál es tu mirada y aprendizaje en ese paso por el Consejo de Monumentos Nacionales? Aprendizaje muy grande. Llevo prácticamente 7 años allí y creo que he aprendido mucho. Yo estaba familiarizado con cuestiones patrimoniales, pero desde otros puntos de vista y no en la institucionalidad misma, por así decirlo. Y allí se comprende la enorme dificultad y las dimensiones que tiene esto. Por ejemplo, toda la dimensión regional que es tan importante. La dificultad de administrar todo esto, que no es menor, las dificultades del trasfondo legal, porque vivimos de una ley que ya tiene bastante tiempo y que no suponía que una institución como esta iba a tener miles de solicitudes en un año, miles, estoy hablando, para tener que resolver
desde un balcón en Valparaíso hasta las excavaciones de una minera en un santuario de la naturaleza. Ese es el ámbito de cuestiones que tiene que ver el Consejo de Monumentos con el gran apoyo de su Secretaría Técnica, digamos. Entonces, yo creo que, no sé, he aprendido de las dificultades, creo que algunas críticas eventualmente son merecidas, pero ojalá las críticas se hicieran con conocimiento, porque cuando uno no critica con conocimiento, apunta al blanco equivocado, y entonces no logra lo que se requiere, que es un funcionamiento fluido en torno al cual yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. La otra cosa que he aprendido es que el patrimonio tiene muchísimas oportunidades para profesionales, para arquitectos, para instituciones, y que esas oportunidades son medianamente aprovechadas o directamente mal aprovechadas. O sea, hay una beta. Yo creo que el patrimonio debiera estar en la prospección futura de los profesionales en Chile, no solo de los arquitectos, también de los abogados, también de los ingenieros, también de los constructores, también de los economistas, porque es muy importante manejar la economía del patrimonio, y también de los abogados, porque encontrar estructuras legales que sean capaces de responder a estas cuestiones que son delicadas no es sencillo. Paulina, hablábamos de la destrucción del patrimonio el 2019 y la destrucción que venía de antes, también no solamente ahí en el 2019 ya seguido. Hay una destrucción más violenta y más obvia, pero hay otra que tal vez no es tan evidente. En Valparaíso se ha hablado del tema del grafiti, el abuso del grafiti. En fin, ¿cuál es tu mirada sobre eso y cómo debe enfrentarlo una ciudad y cómo superarlo? ¿Cuál es tu mirada sobre aquello? Sí, bueno, yo creo que lo que pasó, ¿no es cierto?, en el estallido social, la verdad, fue vandalismo. Fue una rabia contenida absoluta, y muchas veces cuando uno tiene rabia, uno ataca a lo que más quiere. Y creo que Valparaíso era justamente el centro, está el Congreso. Es decir, hay muchas cosas que también simbolizan a Valparaíso. Entonces creo que en realidad ha sido una ciudad que ha sufrido mucho, y especialmente, como te digo, en el tema que pasó, ¿no es cierto?, con el estallido social, porque creo que en realidad eso realmente fue la destrucción de lo que significó el plan de Valparaíso. Piensa que el edificio El Mercurio fue el primer diario de habla hispana que partió aquí en Valparaíso, se destruye. Entonces se destruyeron símbolos, no solamente se destruyeron edificios, sino que se destruyeron símbolos importantes. Lo mismo que pasó en la Plaza Aníbal Pinto, la plaza súper emblemática. Nosotros habíamos hecho ahí todo un tema, ¿no es cierto?, con los cafés, etcétera, que no se perdiera esa bohemia, y la verdad que prácticamente casi todos los locales cerraron. Entonces la verdad que es difícil. Yo creo que van a pasar muchos años para que realmente se vuelvan a abrir y la gente vuelva a creer, ¿no es cierto?, en este Valparaíso que ha sido tan azotado. Entonces, la verdad que si tú me preguntas, yo no lo entiendo mucho y me da mucha pena, porque es como decir, bueno, ¿cómo logramos de esa rabia sacar las cosas buenas para que realmente eso pueda volver nuevamente a funcionar? Imagínate que en la calle Esmeralda ya prácticamente todos los locales comerciales que habían de antaño cerraron. Esa creo que es la calle más antigua. No, la calle Serrano es la más antigua. Bueno, ahí fue donde fue la explosión. Claro. Que ahí está, bueno, ahora por suerte que hay un proyecto, ¿no es cierto? Sí. Ustedes ya lo aprobaron como Consejo de Monumentos, hay un proyecto en el Supercaso, han habido varios, pero este proyecto que es desde el archivo, creo que bien va... notable proyecto. Exactamente, un proyecto muy, muy interesante. Y creo que también, para salir un poquito de eso, creo que también han habido proyectos emblemáticos. Y un poco lo que también comentábamos, ¿no es cierto?, que yo creo también en los proyectos que son completos. Por ejemplo, lo que hablamos con el Palacio Bauriza. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Creo que se volvió a rehabilitar el ascensor El Peral con la estación superior. Se hizo, ¿no es cierto?, el pasaje yugoslavo, se rehabilitó completamente, y además la Plaza Joaquín Eduardo Bello, además eso, también el Museo Bauriza, y aparte de eso que implicó que el edificio Astoreca que estaba ahí se convierte en hotel, y eso lo hace un inversionista privado. Y además ahora visité, no sé si lo has visitado tú, el Banco del Estado en la parte superior, que uno parte por el Paseo Yugoslavo y baja, hicieron en la
la parte más alta. Proyecto porque Hicieron, tengo que aprobarlo. ya, tuvieron que aprobarlo, ya. Ya. Quedó maravilloso. Entonces ahí uno entiende que en el fondo tiene que ser una restauración completa, una restauración que no solamente sea solamente a lo mejor de un edificio, sino que entender este patrimonio urbano. Y creo que esa es la manera de poder rehabilitar los barrios. Y eso se va transmitiendo a otros lugares más. Entonces creo que esa mirada es importante que muchas veces a nosotros también nos falta. Vamos a volver un poco al poema de Cavafis, que fue el que dio origen a la conversación. Algunas ideas de Cavafis. A ver, dice, no hallarás otra tierra ni a otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en las mismas calles encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. A ver, esta idea de que la ciudad es siempre la misma, es una idea poética, pero tiene alguna relación con la arquitectura. La ciudad cambia, Baudelaire decía, la ciudad, París cambia más rápido que el corazón de un mortal, decía, a propósito seguramente del urbanista Huysmans, ¿no es cierto?, que hizo una transformación radical. ¿Cómo se da esto del cambio, de lo que permanece, de lo que sigue? ¿Qué es lo que hace que una ciudad viva hacia el futuro y no sea simplemente una ciudad museo, etcétera? El pasado, el presente, lo que hemos venido conversando un poco hasta ahora. Sí, se suele decir que y en eso quienes estamos preocupados del patrimonio tenemos que estar atentos a eso. Se suele decir que la museificación de las ciudades no es el camino. Y eso que yo tengo una idea muy viva de los museos. Me parece que la utilización de la palabra museificar con un sentido tan peyorativo, claro. no es buena, pero Claro. se entiende lo que quiere decir. Ya. Se entiende que la ciudad no se convierte como en la vida de una sociedad, sino en un conjunto de objetos que hay que conservar y muchas veces para otros. Para los turistas. Porque el turismo, Eso le ha pasado a París un poco, ¿no? A otras ciudades en Europa o sea, y hay una crisis hoy día que los mismos habitantes de París se quejan y protestan para que no lleguen más turistas, ¿no de es cierto? París, de Venecia. Barcelona, de Barcelona. Madrid, de Atenas, de Roma, en fin, de algunos lugares ya gravísimos como en Mallorca o no sé qué. Realmente el turismo puede ser tu salvación o tu muerte, como todo. En ese sentido vuelvo a la ética de Aristóteles que decía que la virtud está como en la cantidad, decía. Claro. ¿Ah? O sea, Hay que buscar el justo medio, ¿no es cierto? Claro, pero no es como un promedio sin la No, mitad. no el promedio, Es decir, claro. ser valiente no es ser inconsciente o intrépido ni ser cobarde. Hay una dosis, por así decir, que es la que te da la valentía. Y yo creo que en ese sentido, realmente las ciudades cambian y a veces cambian para mal y a veces cambian para bien, digamos, ¿no? Lo bonito es cuando unas van tejiéndose sobre los tejidos anteriores. En ese sentido, incluso los grandes edificios, o sea, pensemos en la Basílica de San Pedro, por ejemplo. El proyecto de Bramante o Miguel Ángel, el agregado de Maderno, la columnata de Bernini, son todas cosas que se van agregando en el tiempo para armar un conjunto. A veces está bien, a veces uno dice, uy, no lo hizo tan bien pero en fin, y finalmente construyen una cosa, construyen... todo esto siempre sometido a discusión. La vía esta que arranca desde el Vaticano hacia el Tíbet, la discuten algunos especialistas hasta hoy. Dice que mataron la Plaza de San Pedro, que era una sorpresa en medio de la ciudad medieval, y la convirtieron en un obvio punto de vista como osmaniano, por así decirlo. Entonces, siempre estamos discutiendo sobre la ciudad. ¿Lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Pero efectivamente, no sé, pensemos, por ejemplo, en episodios como la construcción del barrio cívico en Santiago. Fue un cambio súper importante. Realmente era un Santiago, yo diría, más bien achaparrado del siglo XIX que construye esta suerte de caja cívica con una nueva altura para Santiago, con una representación del poder público y con la moneda refaccionada como una suerte de joya de la corona y con la apertura de la avenida Bulnes. Eso es un cambio radical en la historia de Santiago y yo creo que fue un buen cambio, un cambio valiente, un cambio interesante. Ahora, ¿y las ciudades de regiones? Estamos hablando de pensar Chile de las regiones. ¿Cómo ves el resto de las ciudades? ¿Dónde lo hemos hecho bien y dónde lo hemos hecho mal? Si te surgen algunos ejemplos de análisis. A ver, saliendo un poco del paraíso Santiago. Uno tiene sus preferencias. Por ejemplo,
Yo creo que la Universidad de Concepción, Ujú. con su campus, cambió para muy bien la ciudad de Concepción. Yo creo que el campus de la ciudad de Concepción, de la Universidad de Concepción, perdón, es como el campus más significativo Es casi una ciudad, ¿no? de Chile. Bueno, sí, como se podría llamar ciudad universitaria también o lo que sea, digamos, pero en varios sentidos. Uno, porque él evolucionó con sentido. Mira, es muy buen ejemplo. Mm. Hay por lo menos 3 o 4 etapas que tú percibes en la construcción de ese campus y cada una fue apoyándose, modificando y potenciando la anterior, por así decirlo. Ujú. Y creo que eso es como muy buen ejemplo. Hay Mm. teóricos que dicen que las ciudades universitarias son como modelos de las ciudades. Ujú. Y en el caso de Concepción eso es muy interesante, pero no solo por ello, sino porque tiene esa condición detonante de la que hablaba Paulina. Es un conjunto de edificios, un parque, un área pública que es además gozada por la ciudad. Mm. Es abierta a la ciudad y al público, la gente pasea allí, la gente visita la ciudad. Ahí tienen un caso interesante dentro de Chile. Y un caso negativo, que sea doloroso decirlo. A ver, un caso negativo un poquito general es que ha habido algo muy interesante. Tuvo que ver con la pandemia, pero venía ya de antes, de un cierto movimiento descentralizador en Chile en que jóvenes, profesionales o no sé qué, se trasladan a vivir a regiones, Yo, por ejemplo. por ejemplo. No tan ¿Ya? joven, eso sí. Ya, ya. No tan joven. Sin embargo, entonces hay gente que se fue a Talca, a Curicó, a Puerto Varas, Puerto Varas. muchísimos, etcétera. Esa es la parte, me parece a mí, positiva, interesante, un gesto de reequilibrio del país, digamos, ¿ya? Sin embargo, se hizo sobre ciudades que no estaban preparadas para ello. Totalmente. Vialmente de partida. Vialmente, no sé qué. Entonces, de pronto, los que estaban huyendo de la polución caen en una polución peor. Los que estaban huyendo del tráfico caen en un atasco peor. Entonces, la transformación del patrimonio exige cambio. Por ejemplo, el patrimonio natural, un borde de un lago, etcétera, cuando deviene patrimonio público, requiere ser construido, requiere darle forma a ese encuentro de algo natural con visitas, con habitaciones. Si no se hace, el resultado es destrucción. Y yo creo que en eso tenemos que nosotros ser valientes y al mismo tiempo delicados para intervenir. Ciudades, patrimonio natural y todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú este tema desde las regiones? Saliéndonos de Valparaíso, e incluso con ciudades probablemente de la misma región. Sí, mira, y yo quiero también señalar un poquito lo que tú dijiste con respecto a este como poema y todo lo que tú hablabas, que yo creo que lo importante de las ciudades, cuando vuelve nuevamente, no sé si reconoce su ciudad, lo que tú hablabas, es el espíritu de la ciudad. Eso es lo que no hay El que espíritu que la perder. funda, o el- Exactamente, el espíritu en Genius Loci del lugar. Creo que eso es sumamente relevante e importante. Y algunas ciudades no lo han perdido y como bien aquí se comentaba, Puerto Varas a lo mejor lo perdió. ¿Ah? Entonces cuando uno pierde ese sentido, ¿cómo vuelves nuevamente a esa ciudad? Y yo sabes que quiero también un poco señalar algo, lo de Viña. ¿Qué ha pasado con Viña? Creo que también No hemos hablado de Viña, hablado sí, de Viña. importante hablar de Y Viña, Viña es sí. súper importante porque Viña nace por Valparaíso después del terremoto 1906, cuando viene la gente. Y Viña yo creo que ha tenido muchos cambios, algunos cambios positivos, por eso lo quise poner, y algunos cambios negativos, no tanto yéndome a lo mejor a otra región. Pero cuando Viña, y no es cierto, Vicuña Maquena dice que es la hija de los rieles, la verdad que era una ciudad muy mediterránea. Cuando se construye, no es cierto, todo lo que tiene que ver con el borde, con esto, la piscina, ¿no es cierto?, de Miramar, los baños, etcétera, después el casino, se abre. Es primera vez que se abre como balneario. Y eso creo que es importante y reconocer ese gran borde que nosotros tenemos, un borde maravilloso en Chile. Y ese borde no podemos perderlo. Y yo creo que ese es el hecho también de que Valparaíso nunca va a perder su condición de ser puerto, no porque lleguen barcos, buques, etcétera, sino que porque el porteño abre
su ventana y tiene el Océano Pacífico. Y eso fue lo que dijo Neruda cuando se puso en la Sebastiana, ¿no es cierto? Y escribe, dice, me pusieron el Océano Pacífico en mi ventana. Entonces es la manera de pensar. Y creo que el pensamiento del porteño hace de que vea el mundo de una manera distinta. Entonces creo que el trabajo que podemos hacer en el borde es sumamente importante, especialmente en el borde de Chile. Entonces creo que muchas ciudades han perdido ese borde. Y creo que, como bien también tú dices, ¿no es cierto?, de la cordillera en Santiago, creo que si realmente logramos a través de estas cosas que son naturales, de sacarles provecho y de mirar la vida de una manera diferente, porque mirar el océano es distinto, creo que en realidad así las personas empiezan a percibir este mundo que nosotros como arquitectos tratamos de construir de una manera distinta. En estos últimos minutos quedaron muchos temas, sincero, estaba muy interesante la conversación. Quisiera, esto lo hacemos frecuentemente en este programa, que cada uno de ustedes le hiciera la pregunta al otro contertulio. Una pregunta que nazca de una duda que tengan ahora, una inquietud, que Fernando le haga a Paulina y Paulina a Fernando. Tal vez partir contigo y Bueno. estábamos contigo, Paulina. Fernando, bueno, primero para mí ha sido un gusto estar contigo. Yo te había visto Igualmente. en muchas, de repente justamente en el Palacio Pereira, que hablaste muy bien y todo, pero igual me gustaría, igual ya te habían preguntado y todo con respecto al tema del Consejo de Monumentos Nacionales, porque creo que es una institución sumamente importante. A mí me tocó también trabajar mucho cuando estaba en Valparaíso para ir a ver los proyectos. ¿Crees que realmente se puede regionalizar el tema, ¿no es cierto?, en regiones? Porque la verdad que igual ha sido difícil, ha sido un proyecto que ha estado hace mucho tiempo. Yo lo creo sumamente necesario, pero me gustaría qué es lo que piensas tú al respecto y cómo eso podría a lo mejor ser beneficioso para nuestro patrimonio. Se tiene que regionalizar. Eso a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. No sé exactamente cómo ir a hacer o está haciendo la tramitación de esta última indicación sustitutiva para que por fin logremos una ley nueva del patrimonio que no sea la de 1970, ¿verdad? Y que permita, porque ya ha ocurrido, o sea, de hecho, la Secretaría Técnica, ¿verdad?, tiene delegaciones regionales que prestan un servicio increíble porque están en contacto directo con las realidades, con los usuarios, etcétera, etcétera, digamos. Y yo creo que esto tiene que adquirir fuerza y yo creo que deberían tener un poder de decisión mucho mayor, que incluso a veces al borde de lo permitido se lo solicitamos desde el Consejo. Hay ocasiones en que le decimos, ya, si esto lo tenemos que decidir, pero podemos delegar en ustedes que tomen la decisión final porque ustedes conocen en definitiva lo que está ocurriendo allí. Yo creo que eso no cabe duda que es así. Espero que se encuentren las fórmulas para hacerlo, pero estoy segurísimo que es el futuro. Una de las claves de desarrollo del Consejo de Monumentos, una de las claves tiene que ver precisamente con su descentralización, con concentrarse en algunos temas, en algunos tipos de decisiones y permitir que otras se tomen en regiones por personas que yo creo que cada vez están siendo más profesionales y más capacitadas. Así que yo estoy en eso segurísimo y en algún momento se va a encontrar la fórmula legal para que eso que ya está empezando a acontecer, acontezca de manera más decidida. ¿Y tu pregunta, Fernando? Vamos. Nada, ¿qué sería para ti que conoces tan bien Valparaíso como uno de los proyectos más detonantes o capaz de articular una transformación de Valparaíso? Yo creo que uno de los proyectos más interesantes a lo mejor sería poder hacer una buena intervención en el barrio Puerto. Creo que el barrio Puerto, bueno, para mí todo Valparaíso es maravilloso, pero el barrio Puerto todavía tiene, ¿no es cierto?, esos valores intocables. A lo mejor está muy deteriorado, pero gracias a lo mejor a ese deterioro, terrible decirlo, pero gracias a lo mejor a ese deterioro, todavía tiene esos valores. Entonces, ojalá que realmente a través de este proyecto, ¿no es cierto?, de este archivo regional,
realmente eso pueda potenciar no solamente los edificios, sino que también la vida del puerto, que fue muy importante. Es el lugar fundacional de Valparaíso. Tenemos el mercado puerto, que ahí está, terminó, pero todavía falta todo el tema de gestión y lamentablemente todo lo que pasó con la zona cero, que a mí me tocó justamente el 2006 estar ahí, que gente murió ahí en ese lugar. Así que ojalá que vuelva a ser lo que fue, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX. Quiero agradecer a Paulina y a Fernando por su buena disposición a venir a este programa, a esta Encantado. interesantísima conversación que abre temas que vamos a tener que tomar en otro programa. Evidentemente no da para un solo programa, arquitectura y memoria. Y quiero, en señal de gratitud y de afecto, entregarle un libro que a lo mejor tú ya tienes porque estuviste en el Museo de Bellas Artes, pero un libro de Chile Arte Actual, Gaspar Galaz Milanievich, editado por las ediciones universitarias de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, Fernando. Fue un Muchas gusto gracias, conversar Cristian. contigo. Encantado. Y Paulina, también No, para ti. muchas gracias Muchas a ti gracias. Fue un gran también. gusto conversar contigo y con ustedes. Y los invitamos a un próximo capítulo, espero tan interesante como este, aquí en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.